25, del 1 al 4, dice así: Venid y aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Vamos así a hacer una oración. Padre, Señor, gracias porque eres un Dios que está sobre todos los dioses, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has establecido aquí, Señor, en la tierra, Señor, a tu iglesia, Padre. Y, Señor, tu iglesia, Señor, no es compuesta, Señor, de un lugar, Señor, sino es compuesta, Señor, de miembros, Señor Santo, que han conocido a tu Hijo, Señor Santo. Y hoy te alabamos, Señor, de esta manera, Señor, aunque no estemos aquí, Señor. Te alabamos, Señor, juntos, Señor, en espíritu, Señor Santo. Y sabiendo, Señor Santo, que tú nos escuchas, Señor, y tú, Señor, eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, porque podemos alabarte, Señor, y te pedimos que hoy, Señor, tú obres, Señor, en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, nos venga a redarguir, nos venga a mover, Señor Santo, para que nosotros te conozcamos más, Señor Santo, y estemos más, Señor, asombrados de quién tú eres, Padre. Recibe nuestros cantos, Señor, y, Señor, ayuda a tu iglesia, Señor Santo, y úsanos, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos así a entonar el canto que se titula Es nuestro Dios.
vamos a pasar a nuestro hermano Abiel, que hoy tiene la palabra de parte de nuestro Dios. Amados hermanos en Cristo, en esta tarde le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder en nuestros hogares alabar su nombre, estudiar su palabra, y quiero suplicarles para que abramos nuestra Biblia. Hoy vamos a leer 2 lecturas y les voy a suplicar que volteen la escritura a la carta de San Pablo a los Colosenses. La carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Si me hace el favor de abrir la palabra. Colosenses, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: la palabra de Cristo more en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La siguiente lectura, si por favor voltea su Biblia a la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al versículo 5. Y dice así la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cerramos nuestros ojos para poder pedirle a Dios que el Señor nos ayude a estudiar su palabra. Oremos. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde te damos gracias porque, Padre, tú nos has dado la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has acompañado, nos has ayudado. Gracias porque nunca, Señor, nos has abandonado. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos pecadores, de que somos malos, Señor, tu misericordia nos acompaña cada día. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Nos has dado lo necesario. Gracias porque no nos ha faltado nada, Señor. Y queremos pedirte para que en esta tarde, Señor, tú bendigas tu santa palabra. Queremos suplicarte, Padre, para que tú nos hables, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos muestre a través de tu palabra lo que tú quieres enseñarnos. Danos un corazón dispuesto, un corazón que tenga deseos de conocerte más, Señor. Sobre todo en estos días difíciles,
Señor, tu pueblo necesita, o necesitamos, mejor dicho, que tú, Señor, fortalezcas nuestra fe. Que tú, Señor, a través de tu palabra, no solamente, Señor, nos animes, sino que nos hagas mirar más allá de lo que el mundo mira. Te rogamos, Señor, para que tu palabra, Señor, en esta tarde nos ayude a que nuestros ojos estén abiertos a las cosas, Señor, que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre bendito de Jesús, te lo agradecemos. Amén. La palabra de hoy tiene su título: La palabra de Cristo more en abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia. Es el título de este tema que vamos a escuchar hoy. Y en esta semana estuve leyendo un artículo y me llamó la atención una porción. Y quisiera en esta tarde poder compartirla con ustedes. Y el artículo dice de esta manera, o la parte de este artículo dice de esta manera: los medios de comunicación están fomentando una sobrecarga de información subjetiva que está provocando miedo y ansiedad en la sociedad. Esta fue una parte de un artículo que estuve leyendo y me llamó mucho la atención. Estuve informándome, buscando qué era información subjetiva. Y lo que pude encontrar acerca de esta frase es que la información subjetiva es la que le da el enfoque a los sentimientos del oyente, generando ganancias que favorecen al que la transmite. Esta es información subjetiva, llevando el mensaje a los sentimientos del oyente. Y esto genera ganancias a aquellos que lo transmiten. En nuestros días, hermanos, las personas están muy sensibles con respecto al coronavirus. Así que todo lo que se relacione con esta noticia generará más audiencia. Y esto favorecerá los intereses de dicha empresa. Y hermanos, mientras más noticias escuchemos, mientras más nosotros estemos escuchando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nuestro miedo aumentará. Y este miedo, hermanos, va a causar que nos llenemos de angustia, nos llenemos de ansiedad, hasta el punto de paralizarnos. Y esto es lo que está sucediendo en muchos hogares. Aún, hermanos, en creyentes en Cristo. Y esto me trajo, hermanos, a la memoria un relato bíblico que quiero que veamos, que se relaciona mucho con esto. Si usted, por favor,
voltea su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver del versículo 10 al versículo 16. Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 10 al versículo 16. Lo que vamos a ver hoy sucedió en el valle de Ela. Por un lado estaba Saúl con todo su ejército, y por el otro lado, hermanos, estaba Goliat con todo su ejército. Los israelitas dirigidos por Saúl y los filisteos dirigidos por Goliat. Y aquí en Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 10, y lo voy a leer en esta versión. Si usted quiere leerlo en su casa, hermanos, en su versión, pues hágalo. Pero me gustaría leerlo en esta versión que dice de esta manera: que Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante. Goliat, hermanos, era un hombre que medía de altura 3 metros. Dice la palabra de Dios que su armadura pesaba 57 kilos. Y solamente, hermanos, la punta de su lanza pesaba 7 kilos. Así que este hombre, hermanos, simplemente al verlo, daba miedo. Era un hombre bastante grande, bastante fuerte. Y empezó, hermanos, a hacer este desafío al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor que él empezó a decir a los israelitas: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear, les dice. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Y dice el versículo 9: si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y mire lo que dice, hermanos, en el versículo 10: yo desafío a todo el ejército israelita, elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Este fue, hermanos, el desafío que este Goliat hizo, hermanos, al ejército israelita dirigido por Saúl. ¿Y cómo respondieron, hermanos, los israelitas? ¿Cómo respondió, hermano, Saúl? Saúl era el dirigente de este ejército. Saúl, hermanos, era el rey de Israel. Saúl, hermanos, era un hombre alto. Dice la palabra que él, hermanos, sobrepasaba, hermanos, a todos los hombres en estatura. También Saúl, hermanos, él fue el ungido de Jehová. Pero ¿cómo respondieron? Y es lo mismo, hermanos, que está sucediendo hoy en día. ¿Cómo está respondiendo el pueblo de Dios? ¿Cómo está respondiendo los creyentes en Cristo? ¿Cómo estamos respondiendo aquellos que conocemos al Señor? Fíjese la respuesta de Saúl, la respuesta del ejército israelita. Dice el versículo 11 y el versículo 16, solamente esos dos versos. Versículo 11 y versículo 16, ¿cuál fue la respuesta, hermanos? Dice la palabra de Dios: cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, ¿qué sucedió, hermanos? Se desanimaron
Y les dio, dice el texto, les dio mucho miedo. Simplemente al verlo, les causó pavor. Pero fíjese, no solamente fue eso, no solamente fue su apariencia, sino también dice la palabra, hermanos, en el versículo 16, usted puede ver ahí el texto. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde. El filisteo siguió provocando a los israelitas por la mañana y por la tarde. ¿Por cuánto tiempo lo hizo? Dice el texto, hermanos, usted puede verlo allí en el verso 16. Lo hizo por 40 días. Ellos tuvieron miedo al verlo. Pero ese miedo, hermanos, aumentó cada vez que él venía por la mañana y por la tarde. Venía, hermanos, desafiándolos. Y ese miedo, hermanos, aumentaba. Ese miedo, hermanos, crecía cada vez que él venía. Y lo estuvo haciendo, hermanos, por 40 días. Ellos también, hermanos, tuvieron una cuarentena. Y todo esto, hermanos, hizo que los israelitas se quedaran paralizados. Se quedaran, hermanos, sin hacer nada. Sin poder, hermanos, responder. Y todo era, hermanos, solamente por causa de su miedo. Porque la realidad era, hermanos, de que Dios estaba con ellos. La realidad era de que Dios no iba a permitir que el pueblo de Israel fuera derrotado. Pero ellos se quedaron sin hacer nada. Se quedaron, hermanos, ahí en ese lugar, en el monte de Ela, asustados. Sin poder ellos responderle. Conocemos la historia. Conocemos cómo David, hermanos, respondió a esta amenaza. Sabemos cómo Dios le dio la victoria a Israel por medio de David. Pero Saúl y su ejército, hermanos, estaba paralizado. Cada vez que Goliat venía, los amenazaba. Ese miedo, hermanos, crecía. Ese miedo aumentaba. Y hermanos, de la misma manera, nosotros podemos estar así en nuestros hogares. Nosotros podríamos estar en la misma situación que Saúl y su ejército, con miedo, sin querer movernos. Si nosotros, de la misma manera, hermanos, dedicamos mucho tiempo escuchando la información sobre este virus,
Hay tantas cosas que se dicen, tanta información que hay, hermanos, que esto está causando que el miedo solamente esté aumentando. Y nosotros, hermanos, estamos en nuestros hogares con miedo, creyendo, hermanos, que algún día nos tome por sorpresa y entre a nuestras casas, nos infecte a todos y acabe con nuestras familias. Y esto es todo lo que se escucha. ¿Usted lo escucha en la mañana? ¿Lo escucha a la hora de comer? También entre las pláticas, en las pláticas familiares. Antes de dormir, usted también lo escucha y peligro que hasta usted también lo sueñe. Y esta información está bombardeando no solamente a la sociedad, sino también, hermanos, a los cristianos. Y podríamos también estar como Saúl y su ejército, llenos de miedo, llenos de pavor, paralizados. Y esto, hermanos, no debe ser así. Y quisiera darles un consejo. Y yo también deseo tomar ese consejo para mí. Hermanos, creo que lo que sabemos hasta hoy es suficiente. Es suficiente. Hermanos, debemos ponerle un alto a tanta información. Tanta información que está llegando a nuestros hogares. Sería bueno, hermanos, informarnos de cómo está progresando la ciudad, qué es lo que la ciudad, nuestro gobernador, nuestro alcalde está diciendo. Eso es bueno. También es bueno informarnos si algunas personas tienen algunas necesidades. Eso es bueno, que nos informemos. Pero, hermanos, creo que es sabio y adecuado aconsejarles que disminuyamos, hermanos, nuestro interés por el coronavirus. Y, hermanos, es mejor que centremos nuestra atención, nuestra mirada, la centremos más en la palabra de Dios. Goliat estuvo amenazando a Saúl y a su ejército por 40 días, día y noche. Y eso fue causa de que el ejército junto con Saúl se paralizara. Y no pudieron hacer nada hasta que llegó David. Y esto, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Que ya no prestemos tanta atención al mal. Que ya no pongamos todo nuestro enfoque, hermanos, en este virus. Que ahora, hermanos, movamos nuestra mirada a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Y que la palabra de Dios pueda fortalecer nuestra fe. Que la palabra de Dios pueda ayudarnos a creer en Dios
Y que nosotros, hermanos, podamos avanzar, podamos nosotros crecer, podamos nosotros continuar. Y mire lo que dice la palabra con respecto a esto. Lo hermoso de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ayudarnos, hermanos. Si usted está en su casa con miedo, si usted no puede salir porque tiene temor, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que la palabra de Dios enseña. Y la primera lectura que acabamos de leer, Colosenses, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Abra su Biblia. Abra su Biblia y véalo usted véalo usted mismo. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar haciendo, sobre todo en estos tiempos? Debemos olvidarnos, debemos hacer a un lado, hermanos, no concretar toda nuestra atención a este mal. No, hermanos, volteemos nuestra mirada a Cristo. Volteemos nuestra mirada al Señor. Porque ¿qué va a suceder cuando nosotros hagamos eso? Mire lo que dice su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. El apóstol Pablo dice de esta manera: la palabra de Cristo, usted lo puede ver allí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aquí la palabra, cuando dice la palabra more, significa habitar, significa que viva en casa. Y la palabra de Cristo, hermanos, se está refiriendo a la Escritura desde el Génesis hasta Revelación, porque toda la Biblia, hermanos, habla acerca de Cristo. Y dice aquí que la palabra de Cristo debe vivir, debe habitar en nosotros abundantemente. Y cuando dice en nosotros, en vosotros, se refiere en vuestros corazones. La palabra de Cristo, hermanos, no debe ser una palabra escasa. No debe ser, hermanos, una palabra, hermanos, que sea poca. Sino debe ser, hermanos, una palabra abundante. Y aquí, hermanos, no significa que debe estar, hermanos, en nuestros libreros, sino que nosotros debemos estar cada día meditando en ella. En ella, hermanos. Agarre la palabra de Dios. Vea lo que dice el Señor en su palabra. Fortalezca su fe. Fortalezca su fe. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, dice el versículo allí, hermanos, el versículo 16. Dice, hermanos, usted puede ver allí su Biblia, que cuando la palabra mora en abundancia, dice el texto, hermanos, que nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente y también de nuestra voluntad. Cuando nosotros, hermanos, recibimos la palabra de Dios en abundancia, hermanos, el Espíritu Santo empieza, hermanos, a trabajar en nuestros corazones. Empieza a trabajar en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra mente y también, hermanos, en nuestra voluntad. Hubo un hombre que se llamó Policarpo. Policarpo, hermanos, vivió en el año 155. Él fue un discípulo de Juan.
Este Policarpo, hermanos, fue llevado ante el gobernador. El gobernador quería que Policarpo negara su fe. Entonces lo manda a llamar y lo empieza el gobernador a amenazar y le dice: mira, Policarpo, si tú no niegas la fe, voy a ordenar que vengan los leones y te devoren. Y Policarpo le dice: que vengan los leones. Y después le dice el gobernador a Policarpo: Policarpo, si no niegas tú la fe, voy a ordenar que seas quemado en una hoguera. Y Policarpo le dice al gobernador, que venga la lumbre. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo? ¿O quién hizo que Policarpo no negara su fe? ¿Quién fue, hermanos? ¿Que acaso no fue el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos fortalece. No es nuestra inteligencia ni nuestra capacidad, hermanos, el que nos hace sobresalir en tiempos de crisis. No, hermanos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a fortalecernos en la fe. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Jesús dijo. Así que cuando nosotros estamos en crisis, hermanos, el Espíritu Santo es el que fortalece nuestra fe. Y el Espíritu Santo fue el que fortaleció la fe de Policarpo. Y Policarpo no tuvo miedo a morir por Cristo. Y hermanos, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente y gobierne también nuestra voluntad. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude en estos momentos difíciles. Y mire lo que sucede, hermano. Mire lo que sucede cuando el Espíritu Santo está allí, ayudándonos, fortaleciendo nuestra fe. Mire lo que le dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, cuando la palabra de Dios está en abundancia, cuando el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando en nuestros corazones, está gobernando nuestra mente y está gobernando nuestra voluntad, Dios nos dará un gozo que permitirá que nosotros le alabemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, aún, hermanos, en tiempos de crisis. Esa es la gran diferencia de aquellos que no conocen al Señor, que no tienen al Señor en sus vidas. Nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo que nos está fortaleciendo. Pero aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que habite su palabra en abundancia, que habite su palabra en abundancia. Pero también, hermanos, dice allí el texto, en el versículo número 17. Mire lo que sucede, hermano. En el versículo 17 dice así la palabra de Dios: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire lo que dice aquí, hermanos, este verso acerca cuando el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando, hermanos, en nuestros corazones. Nosotros, hermanos, empezamos a dar gracias. Empezamos nosotros, hermanos, a ver todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Lo bueno
que ha sido Dios con nosotros, su infinita misericordia. Y todo lo que hagamos, digamos o pensemos, estará de acuerdo con su perfecta voluntad. Y viviremos, hermanos, una vida de gratitud a nuestro Padre Celestial. Hermanos, hay que darle gracias a Dios. No hay que estar preocupados si nos va a pasar esto, nos va a pasar esto otro. No hay que estar, hermanos, tristes, desanimados por lo que está sucediendo, hermanos. Teniendo, hermanos, la preocupación de que a un día llegue a nosotros. Gracias a Dios, hasta este día, hermanos, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso. El Señor, hermanos, merece que nosotros tengamos acciones de gracias que glorifiquen su santo nombre. Hasta este día, el Señor, hermanos, necesita ser alabado. El Señor Él desea ser bendecido, porque Él es el que nos da todas las cosas. Y nuestra más grande gratitud que nosotros tenemos delante de Dios, hermanos, ¿cuál es? Le damos gracias a Dios porque el Señor nos da alimento. Le damos gracias a Dios porque Dios nos protege cuando entramos y salimos. Pero la más grande bendición que nosotros tenemos de parte de Dios, hermanos, es que Dios nos dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Esa es la más grande gratitud. Lo que Cristo hizo por nosotros. Así que, hermanos, que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, habite abundantemente en nuestros corazones. Que habite abundantemente en nuestros corazones. Para que Dios, hermanos, nos dé de su sabiduría. Para que Dios nos dé, hermanos, de su sabiduría. El Señor también, hermanos, nos dé gozo. El Señor, hermanos, también nos dé gratitud. Para que nosotros podamos glorificar su nombre. Que en vez de estarnos levantando, que en vez de levantarnos, hermanos, preocupándonos, ¿qué está pasando a nuestro alrededor? Que en vez de hacer eso, que alabemos su nombre, que le demos gracias. Hermanos, solamente cuando la palabra de Dios habita en abundancia y el Espíritu Santo tiene control de nuestra mente y de nuestro corazón, nosotros vamos a poder actuar de esa manera. Que el Espíritu Santo, hermanos, controle nuestra mente, controle nuestro corazón. Usted tiene el Espíritu Santo. El Señor se lo dio cuando usted creyó en su Hijo. Hermanos, el Espíritu Santo está allí para que nuestra fe sea fortalecida, para que nosotros seamos diferentes al mundo, diferentes a aquellos que no creen. Nosotros, hermanos, tenemos esa fe y esa esperanza en el Señor. Ahora mire la siguiente lectura que les di al principio. Esta siguiente lectura, hermanos, en segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al verso 5. Mire su palabra, mire la palabra de Dios, mire su Biblia y veamos estos textos que nos hablan, hermanos, acerca de cómo combatir y vencer todos los temores que hay. ¿Cómo podemos combatirlos? ¿Cómo podemos vencerlos? Y la palabra de Dios nos enseña
Y esto se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 5. Y dice el verso 3: pues aunque andamos en la carne, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice la palabra? No militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otra versión dice de esta manera: vivimos en el mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Estamos aquí, estamos en el mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Y dice también en esta otra versión: ni luchamos con las armas de este mundo. Fíjese, nosotros somos diferentes. Debemos actuar diferente. Debemos nosotros ayudar al mundo en estos momentos. Aquellos que no tienen fe, aquellos que no creen en Dios. Ahorita, hermanos, nosotros debemos ser luz. Aquellos que no conocen al Señor, y no debemos actuar como ellos. Y dice también la palabra de Dios que no debemos luchar como ellos luchan. Hermanos, el mundo busca la solución aquí abajo, pero nosotros no buscamos la solución aquí abajo. Nosotros buscamos la solución arriba. El mundo mira hacia abajo. El mundo no puede ver hacia arriba porque no tiene ninguna relación con Dios. Pero nosotros sí la tenemos. Y nuestras armas no son las armas de este mundo. No son las armas de este mundo. Porque dice el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Fíjese, sino, ¿qué, hermano? ¿Qué dice su Biblia? ¿Cómo son las armas que nosotros tenemos? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no miente. Sino poderosas en Dios. Nosotros miramos hacia arriba, miramos hacia Dios, y nosotros vamos a vencer solamente con el poder de Dios. Aquí hablaba de unas fortalezas, y ahorita vamos a ver cuáles son esas fortalezas. ¿A qué fortalezas el apóstol Pablo se está refiriendo? Pero nosotros vencemos con el poder de Dios. Dice el versículo 4: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nuestro ejemplo es Cristo. Hermanos, ¿qué hizo Jesús en tiempos de angustia y prueba? La palabra de Dios es muy clara. Cómo el Señor obró. Y lo podemos ver. Quiero solamente dar 3 ejemplos. Cuando el Señor fue tentado por Satanás en el monte de la tentación, Jesús se fortaleció
por medio de la palabra de Dios. Cuando estaba en angustia y a punto de ser entregado en el jardín de Getsemaní, Jesús estuvo orando a nuestro Padre Celestial. Jesús también ayunaba y enseñó a sus discípulos cómo ayunar. Mateo 6:17 les dice: pero tú cuando ayunes, perfume tu cabeza y lávate la cara. Nosotros, hermanos, vencemos con el poder de Dios, con el poder que el Señor nos ha dado. Y dice aquí, hermanos, que este poder, hermanos, que este poder vence fortalezas. Fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? En otras versiones, en otra versión dice, en vez de fortalezas, dice fuerzas del mal. Esas fortalezas podrían ser, hermanos, malos pensamientos, ansiedades, angustias que quieren dominarnos. Y todo esto es real. Todo esto, hermanos, está sucediendo, hermanos. Este virus es real. Y todo, hermanos, está causando malos pensamientos, está causando ansiedad, está causando angustia. Y son más poderosos que nosotros. Pero, hermanos, no son más poderosas que Dios. Y nosotros no los vamos a vencer con nuestra propia fuerza, sino aquí dice el texto que los vamos a vencer con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Hay un ejemplo que algunos hermanos ponen, y me gustó mucho este ejemplo que dieron con respecto a David. Cuando David venció a Goliat, algunos hermanos comentan, dicen que cuando David aventó la piedra, David la aventó con fe, creyendo en Dios. Pero Dios fue el que dirigió esa piedra y que tocara su cabeza hasta tumbarlo. Hermanos, es con Dios. Es Él el que nos ayuda a vencer. Dios solamente busca de nosotros que tengamos fe en Él. Y Él va a obrar. Él va a obrar. Vamos a poder ver su poder. Y ese poder destruye fortalezas. Quiero mencionar algunas otras versiones. El versículo 5, quiero que veamos otras versiones para que nosotros podamos ver el gran poder de Dios. Dice el versículo número 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en otras versiones, fíjese cómo dice la palabra de Dios.
que Dios tiene poder. Dios tiene poder para derribar argumentos falsos, para derribar acusaciones, para derribar obstáculos y para derribar especulaciones. Y luego dice, hermanos, en otras versiones, derribando razonamientos que están en su contra. Y luego también dice, hermanos, capturando pensamientos rebeldes y enseñando a las personas a obedecer a Cristo. Hermanos, podríamos decir, capturando los pensamientos falsos, los que no son reales. Y hermanos, y enseñándonos a nosotros a confiar más y más en Cristo. Derribando, hermanos, todos esos pensamientos que están, hermanos, atacando y debilitando nuestra fe. Dios tiene el poder, hermanos, para derribar, para capturarlos, para capturarlos y para enseñarnos a que nosotros confiemos más en el Señor. Y en otra versión dice, todo pensamiento, y estoy leyendo el versículo 5, la última parte, segunda a los Corintios capítulo 10, verso 5, la última parte, dice en nuestra versión, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en otras versiones, en otra versión dice, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcamos a Él. Así que, hermanos, el Señor Dios tiene poder para derribar todos aquellos malos pensamientos y que nuestra obediencia, nuestra confianza esté sometida a Cristo. Por último, hermanos, quiero relatarles esta historia que sucedió en Galilea. Dice la palabra de Dios que los apóstoles estaban navegando cuando de repente se desató una tormenta. Y esa tormenta era tan fuerte que las olas se metían en la barca. Y mientras eso sucedía, dice su palabra que el Señor dormía. Estaba el agua anegando la barca y el Señor estaba durmiendo. Dice la palabra de Dios que entonces sus discípulos fueron a despertarlo y le dicen, Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. El Señor Jesús se levanta y los reprende, diciéndoles, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Mire usted la reprensión del Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor se levantó. Inmediatamente, hermanos, el Señor le ordena al viento y las olas que se calmaran. Y de repente, hermanos, todo quedó
muy tranquilo. Esa historia usted la puede ver en Mateo capítulo 8, versículo 24 al versículo 26. Pero quiero acabar con estos 3 puntos. El primer punto lo voy a hacer en forma de pregunta. Hermano, si el Señor se hubiera quedado dormido, ¿usted cree que la barca se hubiera hundido? ¿Y que todos ellos terminarían ahogados? Si el Señor se hubiera quedado dormido, ¿ellos hubieran perecido? Yo sé su respuesta. Claro que no. No. Si el Señor se hubiera quedado dormido, ellos no hubieran también perecido. Imagínese usted al Señor y sus discípulos muriendo ahogados. Esto hubiera impedido los planes de Dios. Estos planes que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Y Dios hubiera fracasado. Dios no lo hubiera permitido. Y esto es una enseñanza para nosotros, hermanos. Ahorita que nosotros estamos pasando por esta situación. Hermano, todo lo que nos sucede, absolutamente todo, es porque Dios lo decide. Dios decide. Y eso debe darnos a nosotros fe, esperanza en el Señor. Nuestra vida, hermanos, está en las manos poderosas de Dios. Y debemos estar nosotros confiados en Él. Segundo punto. Y lo voy a hacer también en forma de pregunta. ¿Por qué los discípulos estaban tan asustados? ¿Por qué tenían tanto miedo? Y la respuesta es obvia. Porque tenían miedo a morir. ¿Tiene usted miedo a morir? ¿Tiene usted miedo a morir? Se dice que el ser humano es el único ser viviente que sabe que algún día tiene que morir. Y hoy en nuestros días, la gente tiene mucho miedo a morir. Nosotros no debemos tener miedo a morir, hermanos. Nosotros primeramente debemos estar confiados en el Señor, que estamos en su mano, que el Señor nos cuida, que nosotros vamos a terminar nuestros días hasta que el Señor así lo decida. Pero nosotros no nos debe dar miedo morir. Y necesitamos al Espíritu Santo para que fortalezca nuestra fe. Hermanos, nosotros somos carne. Y como carne, tenemos miedo a muchas cosas. Pero es allí donde necesitamos
necesitamos, hermanos, el poder de Dios. El poder de Dios que obre en nosotros. Y que el Señor fortalezca nuestra fe. Como Policarpo. Policarpo, hermanos, solamente pudo responder de esa manera porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y de la misma manera, nosotros necesitamos al Espíritu de Dios para que fortalezca nuestra fe, para que nos recuerde la esperanza que tenemos en Cristo. Pero mira, hermano, quiero que vea la respuesta del Señor, cómo el Señor le responde y cómo Cristo relaciona el miedo a morir con la poca confianza en Dios. Y eso es fuerte, hermanos. Es tremendo. Cómo el Señor relaciona el miedo a morir con la poca confianza en Dios. Es una bonita lección para nosotros hoy en estos días, hermanos. Que nosotros debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en Él. Y debemos pedirle a Dios que quite nuestro miedo. Que lo quite. Que su Espíritu Santo nos ayude. Que nos fortalezca. Que nos recuerde su palabra. Para que nosotros podamos creer en Él. Y que no seamos como el mundo, que no cree en el Señor. Y por último, hermanos, el punto número 3. Punto número 3. Observe lo fácil. Observe lo fácil que fue para el Señor cambiar la situación. Los discípulos estaban en crisis, no podían hacer nada. Y posiblemente nosotros también estemos ahorita, la sociedad, en la misma situación, sin poder hacer nada. Pero mire el Señor. Observe qué tan fácil es para el Señor cambiar una situación, hermanos. Dice la palabra, usted lo puede ver allí, que el Señor Jesús se levantó. Inmediatamente, hermanos, dice que el Señor ordenó al viento y ordenó también a las olas que se calmaran. Y todo quedó tranquilo. Hermanos, qué fácil es para el Señor cambiar una situación. Y hoy en nuestros hogares, en muchos hogares, tal vez las tormentas estén muy fuertes, las olas estén muy altas, el viento, hermanos, se esté pegando con toda su fuerza. Y hermanos, para el Señor es fácil solamente levantarse y ordenar que haya paz en nuestros hogares, que nosotros podamos estar confiados en Él, que nosotros podamos estar seguros en Él. Si usted tiene angustia, si usted tiene temor, el Señor simplemente con su voz puede ordenar para que usted pueda tener paz,
pueda tener tranquilidad. Y cambió, todo cambió en un instante. Y finalizo con esto, hermanos. Yo creo, y es mi punto de vista, hermanos, es mi punto de vista, yo creo que el Señor lo hizo con un propósito. Porque más adelante cada uno de ellos enfrentarían peligros donde estarían solos, donde el Señor no estaría con ellos. Pero esta es una enseñanza que el Señor les estaba dando para mostrarles que Él nunca los dejaría, ni los abandonaría, hermanos, en el mal. La vida de cada uno de ellos, hermanos, estuvo siempre en la mano de Dios. Y fue cuando Dios decidió que ellos terminaran sus días. Ellos pasaron por muchas pruebas, a punto también de morir como Juan. Pero Dios tenía cuidado de ellos. Dios los protegió. Y de la misma manera, hermanos, de la misma manera, nuestra vida está en las manos de Dios. Diga conmigo en su casa, repita esto conmigo y dígalo con fe. Dígalo con fe. Mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Y en Él, hermanos, depositamos toda nuestra fe. La palabra de Cristo, hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones, para que el Espíritu Santo controle nuestra mente, controle nuestro corazón, y que Dios nos dé sabiduría, nos dé gozo y nos dé, hermanos, acciones de gracias que glorifiquen su nombre, porque hasta hoy, como dijo Josué y como dijo también Moisés, hasta este día, Dios nos ha acompañado. Y nuestra atención debe estar más en Dios, hermanos, más en Dios que en cualquier otra cosa. Nuestra atención debe estar puesta en el Señor. Dios bendiga su palabra y tengamos paz.